en esas enfermedades personales, pero lo importante es que lo llevemos en nuestras oraciones, y si tenemos que aportar con nuestras oraciones y también con nuestros bolsillos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Las iglesias, todas, se han enfocado más en amar a Dios antes que al prójimo. Y no basta, porque la mayoría de las promesas y del cumplimiento de Dios en el ser humano son condicionales. Para que el Espíritu Santo se derramara en la iglesia primitiva, los discípulos tenían que acordar su diferencia, su problema que tenían, cuál era el mayor, cuál era el menor, cuál era esto, cuál era lo otro. Si ellos no llegaban a un acuerdo, no se iba a derramar el Espíritu Santo. Entonces había una condición. Eso lo traspasamos a lo que es amar a Dios. Hay muchos que dicen, entre comillas, amar a Dios, pero no aman al prójimo. Y es algo que a Jesús le preocupaba cuando estuvo aquí en la tierra. Y eso lo vemos en una ocasión cuando ellos estaban luchando. ¿Cuál es el mayor? Yo quiero ser el mayor. Jesucristo vino y cogió un niño y dijo: mira, el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. Un niño sin malicia en el corazón. Esta es la ocasión de que yo quiero ser el mayor y yo quiero ser el menor. Si no, es una cuestión de transformación de ¿qué? Del corazón. Y Cristo le estaba diciendo a ellos: la cuestión no es el mayor del mayor, sino quién tiene el corazón transformado como un niño para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Una ocasión también la madre de Juan y Santiago, Zebedeo, hijo de Zebedeo, fue y le dijo: yo quiero que mi hijo uno tú lo pongas a una derecha y otro a la izquierda. Estaban pensando más en alcanzar la gloria que en el prójimo. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en Dios y nos olvidamos del prójimo? El que tiene una vida espiritual así está mal. Porque Cristo mismo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como que como a ti mismo. Las dos afirmaciones van de la mano. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y no amar a mi hermano. Tiene que ir conjunto. ¿Cuál es la muestra de que yo amo a Dios? De que Dios tiene mi corazón. Que yo amo a quién? Mi hermano. Pero aún así, Cristo dijo: tenemos que bendecir a los que os maldicen. Tenemos que amar a quienes nos hacen daño. Y todo el que tuvo a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo obró para eso. Pablo y Pedro, Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Pedro y Pablo, ambos, dijeron: las autoridades civiles están para que nosotros como cristianos las respetemos. Y ambos fueron víctimas del sistema civil de Roma. Ambos lo mataron, a Pedro y a Pablo. Entonces, cuando vemos la declaración de Cristo
cuando él dice, estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. tuve hambre. Y no me diste de comer. Entonces el discípulo dice, maestro, maestro, ¿y cuándo nosotros te digo? Porque nosotros no te hemos visto preso. Escuche bien, hermano. No te vi preso, no te hemos visto preso. Todavía te has dado preso. No te vimos que tú tienes hambre. No te vimos desnudo. Entonces, ¿quién es? Secreto le explica y le dice, esos pequeñitos, si ustedes se lo hicieran, ¿me lo hacen quién? A mí. A mí. Entonces, cuando yo le hago a mi enemigo o a mi hermano o a alguien, se lo estoy haciendo a quién? A Cristo Jesús. Cuando yo le doy un pan a un hambriento, se lo estoy dando a quién. ¿Y por qué? Ese fue el mandamiento. Sí, pero para entender esta parte, ¿quién es mi prójimo? Yo creo que usted que esta mañana se vaya con esto en mente. Hay que ir a la creación, a imagen y semejanza que cómo fue creado el hombre. La imagen. No la palabra clave. A imagen y semejanza. Igual en algún aspecto. Y aunque el pecado haya arruinado, porque eso es lo que el diablo quiere. Bueno, cuando una gente está enfermo, en vicio, el diablo se goza con eso. Porque ese no es el plan de Dios. Esa no es la imagen de Dios, un hombre destruido por el vicio, el alcohol y la droga. O una mujer por la prostitución. El diablo se goza porque el diablo quiere destruir la creación de Dios. Como todos los seres humanos procedemos de Adán, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo maltrato a un hermano, o cuando yo le niego algo a un hermano, se lo estoy negando a Dios. ¿Usted quiere saber si es verdad? Proverbio dice que al pobre le da, a Dios le presta. Yo me pongo a pensar a veces, pero meditando en esto, ¿cómo que el que le da a Dios, al pobre, a Dios le presta? Y a Dios hay que prestarle. Pues el salmista dice que se devolverá más de 70 veces lo que usted hace, es decir, Dios te lo devuelve. Claro, nosotros no tenemos que darle al pobre esperando alguna recompensa. E igualmente, a veces estamos equivocados. A veces damos el diezmo y las ofrendas esperando que Dios nos dañe el cuarto. Y eso no es Dios en ningún momento dijo eso. Le dejamos, Señor, mira, te di todo el diezmo y la ofrenda y me quedé sin un peso para que tú me llenes los bolsillos. No, Dios lo puede hacer. Pero hay muchas bendiciones, hermano, que nosotros recibimos que no es dinero. O pregúntele a una persona que tiene cáncer, que gasta mensual más de 50,000 pesos en tratamiento, y usted no tiene que gastar 50,000 pesos en tratamiento, usted está sano. O pregúntele a una persona que sufre de hipertensión arterial, porque llamamos presión alta, que beben cosas cardíacas que gastan 5,000, 10,000, 15,000 pesos mensual, y usted no lo gasta. Dios también lo bendice con la salud y también lo bendice con su protección. Amén. Vamos a leer todo el que tenga Biblia. Génesis capítulo 9, versículo 6.
¿Entiendes? Dice, el que derramare sangre de hombre, pues el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho ¿quién? ¿A imagen de quién es hecho el hombre? Entonces, hay mucha imagen en el mundo de Dios, sea pecador o sea cristiano. ¿Usted entiende la idea, hermano? Al ser el hombre hecho a imagen de semejanza de Dios, todos los hombres tienen la imagen de Dios, aunque sea distorsionada. Amén. Aunque sea distorsionada por el pecado, arruinada por el pecado, destruida por el pecado. Dios, fíjese este pensamiento, Dios vengaría o castigaría cada asesinato. Por eso hay un mandamiento que dice, no matarás. Como fue en el caso de Caín, sino indirectamente al colocar en manos del hombre el poder judicial. La palabra de derramar implica un asesinato voluntario y no quitar simplemente la vida. Implica homicidio, por la cual la ley tenía otra disposición diferente de la que aquí se menciona. La orden divina es, mis hermanos queridos, es que usted no necesita un puñal o una pistola para matar a su hermano. Solamente con odiar a su hermano o que no le caiga bien ese hermano, ya usted está violando el mandamiento de Dios. Los escribas y fariseos pensaban que el adulterio era acotarse con la mujer. Jesucristo dijo, no, porque usted ya la codició en su corazón, en su mente, ya usted pecó. Ya usted ¿qué? Adulteró. Vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica. San Juan 17. 17. Del 1 en adelante. Del 1 al 3. Sí. Del 1 al 3. Dice, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es una oración como intercesora. Cristo está intercediendo entre Dios y los discípulos. Con esta oración termina los consejos de despedida de Jesús, que comenzó ¿dónde? En el aposento alto, y continuó el camino hacia ¿dónde? Hacia el Getsemaní. Esta oración es la más intensa de las oraciones de Jesús que se registra. Dice el escritor Berger, dice al respecto, que de todos los capítulos de la Escritura es el más fácil en cuanto a las palabras, el más profundo en cuanto a las ideas. Esta oración se divide claramente en tres partes. La oración por Cristo mismo. Cristo está hablando del 1 al 5. Cristo ora por quién? Por él mismo. Y la segunda oración es por los discípulos del 6 al 19. Y la oración por todos los creyentes del versículo 20 al versículo 26. Entonces, la oración de San Juan 17 se divide en tres partes. Cristo por él mismo. ¿Qué Cristo le está pidiendo al Padre? Que le devuelva otra vez la gloria que él tenía antes de venir a este mundo. Y hay muchos por ahí predicando herejías, diciendo que porque Cristo dice eso, Cristo no es Dios. Sin embargo, nosotros tenemos bastante prueba en la Biblia de que Cristo sí es Dios. Amén. Que Cristo se humanó para venir a salvarnos, pero nunca dejó de ser Dios.
Dice, ¿cómo fue que Cristo fue Dios y fue otro? Es un misterio, hermano. No todas las cosas las vamos a entender en esta tierra. No todas las cosas las vamos a entender. Vamos a tener una eternidad completa para hacerle toda la pregunta que queramos a Cristo. Hermano, si Dios se sienta a hablar con nosotros como se sentó con Job, nosotros no lo vamos a entender. Porque Job tampoco entendió. Simplemente Job dijo, ahora entiendo, ¿verdad? Que yo soy polvo, que yo no soy nada delante de ti. Entonces vamos a esperar el cielo, pero Cristo quiere la gloria que él tuvo antes. Pero no porque él dudaba del Padre ni dudaba de él, sino para que juntos con los discípulos entonces entiendan que él verdaderamente era Dios. Número 2, la segunda, la oración por los discípulos. Él pide unidad. Así como el Padre y el Espíritu Santo son uno, en Cristo quería que su iglesia fuera una, porque era la única forma, aparte del Espíritu Santo, de que el mundo iba a creer en los cristianos. Fíjate que Cristo dice, para que el mundo sepa que tú me has enviado. La unidad en la iglesia, por eso usted ve que cuando se derrama el Espíritu Santo, todo pone a los pies de los discípulos todos sus bienes. Ya no había diferencia. Ya Pedro no tenía diferencia con Juan, ni Juan con ninguno. Ya todos se amaban y todos ponían a los pies. Por eso, el que tentó contra esa unidad, Hechos capítulo 5, fue eliminado. Anaías y Zafira. Todo el mundo estaba dando y ellos querían no dar todo. Por eso fueron fulminados, porque estaban atentando contra la unidad de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces es importante que esta iglesia primera de salvación esté unida. Primeramente a Cristo Jesús y luego a los hermanos y a la comunidad que está en medio de esto. Si esta comunidad quiere, ustedes quieren que se salve, tiene que haber unidad aquí. Amor entre nosotros. Y la gente, y Dios va a añadir a su iglesia lo que han de ser que salvo. Pero unido. Si el hermano ofendió a otro, pídale perdón. No apliquemos la cosa que si vemos un hermano que está en pecado, no apliquemos yo he visto, yo sé que en esta iglesia no existe eso, aquí no, pero he visto en otras que las doctrinas y las tradiciones las ponen por encima de la persona. Cristo no murió por la doctrina. ¿Por quién fue que Cristo murió en la cruz? Por el ser humano. Si un hermano cayó en pecado o una hermana cayó en pecado, eso no puede ser objeto de burla y sonrisa y de escándalo dentro de la iglesia, sino de tristeza. Porque cuando un ejército cae un soldado, el ejército no se alegra porque cayó el soldado. Todo el mundo está como Triste. y dice Pablo en Gálatas 6 del 1 en adelante, mira, ten cuidado como tú juzgas, porque así como cayó el hermano, puede caer tú. Porque nadie está excepto, hermano, de caer. Nadie. Lo que pasa es que hay pecados que son públicos. Pero usted sabe una cosa, que si hay tu estudio dentro de la misma iglesia, que hay pecados secretos que son más fuertes que esos pecados, porque el que adulteró con una muchacha ahí abajo, por ejemplo, Pablo borrar de la iglesia y ya. Pero los que estamos aquí acariciando muchos pecados calladitos.
¿Cuándo usted ha visto que han puesto una censura al chismoso, al calumniador? Entonces son pecados que están escondidos acá, dice, son los que hacen más daño que los que son escandalosos. Porque el del escandaloso ya lo he tilpado del pueblo, ya publicado, el pecador, ya no lo vamos de la iglesia. Que eso no es un gozo, a veces usted tiene que buscar más ese hermano, no lo abandone, porque ya no está acabando con su vida. No le recuerde su pecado, que ya su propio pecado está acabando con su existencia. Eso es amar al pueblo. No lo trate con indiferencia, porque una vez fue muy diligente y hoy no está. Ámelo, búsquelo, ore con él, ayúdelo. La iglesia nunca debe abandonar un alma perdida en el pecado. Hay que buscarlo. Dios ama al pueblo. Y a veces yo digo que tenemos la tradición por encima del amor hacia el prójimo. Tenemos que tener cuidado nosotros como dirigentes de la iglesia. Hay cosas que hemos impuesto en la iglesia como tradición que no son ni prueba de discipulado ni tampoco prueba de salvar. ¿Es así? ¿Sí o no, hermano? ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Yo cuidado. Por ejemplo, cuando el hermano fue y se me acercó a mí para que yo me ponga la corbata, hay iglesias adventistas que tú puedes predicar sin corbata y puedes predicar con corbata. A mí me da lo mismo. Yo me la pongo como no me la pongo. Yo no tengo problema con eso. Entiendo que es una parte de respeto a Dios. Pero voy a decir algo. Esto no es muestra de discipulado. Ni tampoco una prueba evidente de que yo soy salvo. Porque hay muchos que andan con corbata políticos que se han robado medio país. Y andan mucho ahí con una Biblia, con un saco y una corbata, también acabando con todo el mundo. Yo le voy a contar, con esto yo termino, para que usted vea de dónde llega el amor al prójimo. El pastor Manuel Cado, que es mi amigo y mi hermano, y entonces me ayudó bien aquí de este campo, me contó una historia, trabajando juntos. Me dijo ahí en la iglesia de Villa Duarte, él tenía un hermano que era diácono. Ellos se bautizaron algunos, su mamá se bautizó y algunos hermanos de él. Y ese hermano llegó a la iglesia de Villa Duarte Central. Y ese hermano de él lo hicieron diácono. Yo fui diácono en esa época y yo sabía lo duro que era ser diácono en ese tiempo. Gracias a Dios la iglesia ha sido un poco más flexible. Pero en ese entonces no todo el mundo aguantaba la resistencia para eso. Y el hermano del pastor Manuel Cado un día le tocó ir a la iglesia haciendo diácono sin corbata. Y el director del diácono lo mandó para su casa. Bueno, usted no puede hacer servicio así, lo mandó. Hermano, desde es la fecha que ese hermano del pastor Manuel Cado no ha pisado una iglesia de Cristo. Hay que tener cuidado con eso, con el prójimo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes ven por qué al principio yo decía que el amor hacia Dios, amor al pueblo, tiene una conexión con la salvación? ¿Qué Jesucristo dijo? Vendrán muchas pruebas, vendrán muchos tropiezos, pero hay de aquel que sea un estorbo para un hermanito. Es mejor que coja una piedra y se hunde en lo profundo del mar que se pierde tropiezo para un hermano. Hay que tener cuidado, hermano. Por eso tenemos que estar como en oración y amar a la persona tal como nosotros y tener paciencia, que a veces no la tenemos en la iglesia.
No todos caminamos iguales. ¿Son todas las ovejas iguales? No. Y con esto voy a terminar, porque ya son las 12:03. Miren, yo entiendo que todos ustedes tienen que estudiar la Biblia. La guía de estudio, tienen que estudiar la Biblia. Pero también sabemos, lo que está en la obra de Dios, que ustedes trabajan, necesitan mantener su familia, ¿verdad? Y no tienen el tiempo que los ancianos y los pastores tenemos. Entonces nosotros estudiamos por ustedes y le traímos la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, Dios puso maestros, pastores, evangelistas, para que instruya a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aprendimos, ¿verdad?, en esta mañana, que yo no puedo decir que yo amo a Dios sin amar al prójimo. Que tenemos que amar a mi enemigo. Y hay muchos que dicen, no, es que hay un hermano o una hermana que no tiene donde dormir. Yo no puedo llevar un extraño a llevar a mi casa a dormir. Estoy de acuerdo con usted. Pero podemos hacer lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano pasó el levita, que fue sacerdote, pasó el fariseo, y vino el samaritano y lo pagó y lo sanó. Y el samaritano no se llevó herido a su casa. ¿Dónde lo llevó? A un mesón, que es lo mismo, que es como un motivo, un hotel, y lo dejó allí durmiendo. Si un hermano tiene que dormir, usted dice, mire hermano, yo le voy a pagar 4 o 5 días adelantado un dormitorio para que usted duerma ahí hasta que usted encuentre dónde dormir. No, que yo no le doy lo mío a una gente para vicio. Estoy de acuerdo con usted. Vale y compre una comida cocinada. No se la dé cruda porque la vende. Ven, que te voy a comprar un desayuno. Prepárame ahí 4 panes ahí con una loja de queso y un borrica. Dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. A tu hermano que está más cerca, ayúdalo. Y cuando tú lo estás ayudando a él, no lo digo yo, no, lo dice Cristo, está ayudando al mismo Dios. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirme disfrutar un culto más con mis hermanos aquí. Qué grata bendición, porque yo también he salido bendecido. Yo también quiero aprender a amarte, Señor, y amar al prójimo como a mí mismo. Ayúdanos, Señor, cada día a amarte más a ti y ayudar a nuestros hermanos. Siempre hay algo que ayudar, siempre hay algo que dar. Bendice al pastor, a Hugo y a este distrito. Que esta iglesia cada día tú puedas añadir lo que ha de ser salvo. Que tú puedas bendecir a tu pueblo. Prospera esta iglesia. Tú sabes las necesidades. Si hacen faltas obreros, manda a tu viña para trabajar para el Señor. Bendice este sector. Bendice a los vecinos. Si hay algún vecino que esté enfermo, yo te pido, Dios, que tú pases tu mano de sanidad. Si hay alguien que necesita paz, que tú le des esa paz que solamente viene del cielo. Ahora te vamos a partir a nuestros hogares. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias.